Bendiciones, que Dios les bendiga a todos, hermanos amados. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Hemos estado planificando pasarlo los viernes, esta actividad que tenemos los sábados, ¿verdad? Entonces, lo íbamos a hacer este viernes, pero no se pudo. Así es que el día de hoy vamos a hacerlo y se les vamos a dar a conocer, amén, cuándo es que vamos a hacer el cambio. Para que porque ahorita viene verano, ahorita ya viene el verano, entonces estamos pensando hacer lo que son los sábados, este live de los sábados, hacerlo los viernes, así que se le va a estar dando a conocer, amén. Así que bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Cristo esté con cada uno de ustedes. Abra su Biblia en 1 Juan 5:7, hoy vamos a estar hablando acerca del mismo tema que hemos venido desarrollando, que se trata de la Trinidad, vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar hablando siempre acerca de el Dios de la Biblia, conociendo al Dios de la Biblia. Eso es lo que hemos venido desarrollando ya de varios sábados atrás. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Amén. Así que la Trinidad. Así que después vamos a hablar de Jesús. Jesús es Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la Trinidad, de la unidad en sí, que es un Dios trino. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una palabra útil, ¿verdad? Es una palabra que se usa, así como otras palabras que, por ejemplo, la palabra Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia, pero es una palabra útil, se entiende, es más fácil de comprenderla. Biblia quiere decir biblioteca o unidad de libros o libros juntos, ¿verdad? Biblioteca. Entonces, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, pero se usa, es una palabra útil. Es como, por ejemplo, cuando nos referimos al arrebatamiento de la iglesia. Comúnmente se le llama como rapto, pero la palabra rapto pues no está en la Biblia. Entonces, la palabra bíblica para referirse a esa actividad del arrebatamiento es esa, arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, también, asimismo, la Trinidad. O sea, nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Escritura, pero vamos a encontrar la esencia. O sea, es como, o sea, las palabras vienen producto de la esencia. Las referencias vienen producto de la esencia. Por ejemplo, un triángulo no existía la palabra triángulo hasta que se le denominó a la pieza que tenía tres ángulos, triángulo. Entonces, ¿qué fue primero? Pues el triángulo en sí, la esencia. Entonces, lo mismo la palabra Trinidad. Entonces, de esa manera, pues nosotros debemos de entender, ¿verdad? Entonces, Dios no dice, yo soy una Trinidad. Dios no dice así. No dice así, pues, sino que nosotros vamos usando palabras útiles. Ahora, dice la palabra en Hebreos, vamos a ir a primero Juan 5:7, dice así. Juan 5:7, primera de Juan 5:7, primera de Juan 5:7 dice así, dice, vamos a leer del 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y aquí dice, porque el Espíritu es la verdad. Ahora mire el 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Estos tres son uno. Ese pasaje habla específicamente de lo que es la Trinidad. Pero la Trinidad no solamente lo vemos en este pasaje, porque este pasaje es muy cuestionado por aquellas personas que no creen en la Trinidad. Hay muchas versiones, hay personas que creen otras cosas, pero ese no es el caso en este momento. Nosotros lo que nos interesa es ver la Escritura, cómo ella misma nos enseña acerca de nuestro Dios, que es un Dios trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres tienen una personalidad, o sea, los tres son una divinidad, los tres son un solo Dios, los tres son un solo Dios. Y constantemente ellos están trabajando, ese Dios está trabajando mediante esa
manifestación tripersonal a todo lo largo y ancho de la Escritura. A todo, por ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces va a hacer referencia al Verbo, ¿verdad? Y otras veces va a hacer referencia al Espíritu de Dios. Pero es el mismo Espíritu Santo y es el Verbo es el Señor, el Hijo de Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña, como estuvimos viendo la vez pasada, que Jesús es la imagen misma de su sustancia, o sea, la forma física de ver a Dios es Cristo Jesús. El ejecutor de todas las cosas es el Espíritu Santo. El ser pensante, el ser creador, es el Dios Espíritu. Y así, en su forma como Dios Espíritu, Él está disperso, o todas las cosas están en Él, en ese Dios Espíritu, ¿verdad? Entonces, de esa manera es soberano, de esa manera es omnisciente, de esa manera es omnipotente, de esa manera es omnipresente, de esa manera es omnividente, ¿verdad? Atributos que solamente Dios tiene. Los atributos que solamente Dios tiene. Solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es omnisapiente, omnisciente. Él sabe todas las cosas. Solo Dios es omnividente. Dios es eso, es soberano, es eterno, es grande, ¿verdad? Entonces, pero para ver a ese Dios grande y poderoso, nosotros solamente lo podemos ver a través de Jesucristo. Entonces, miremos, por ejemplo, en Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6, vamos a ir a Hebreos 11:6. Dice la palabra que sin fe, dice la palabra en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Dios es, sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, de momento nosotros no conocemos a ese Dios, pero nos acercamos a Él dando certeza de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces, aceptar a Dios en su forma, en su esencia, aceptar a Dios en su esencia es aceptar la Trinidad. Amén. Aceptar a Dios en su esencia es aceptar la Trinidad. Mira cómo dice, vamos a leer Hebreos 11:6, mira cómo dice, para que lo entendamos. 11:6, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí está una lista de estos hombres que se acercaron a Dios. Entonces, acercarse a Dios es aceptar la Trinidad, aceptar de que Dios se manifiesta en tres personas y que cada uno de ellos es Dios. O sea, no es que sean tres dioses, sino que cada uno es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero, o sea, los tres son una unidad, los tres trabajan en funciones correctas, o sea, no hay separación. Esa es la deidad, esa es la manifestación de Dios. Amén. O sea, no podemos negarlo, está a todo lo largo de la Escritura. Entonces, hay muchas otras sectas, ¿verdad? Las personas que piensan que Dios, que todo está en el Hijo, o sea, que Jesús es todo. O sea, no es así. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, pero es el Hijo de Dios. Asimismo el Padre es Espíritu y creen muchas personas que Dios se ha manifestado como Padre, que Dios se ha manifestado como Hijo, pero que es uno. Entonces, en realidad Dios es uno, pero como le dijo, escucha Israel, tu Dios uno es. Pero nosotros vemos desde el principio, por ejemplo, vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Nosotros vamos a ver desde el principio cómo Dios trabaja en una Trinidad. Por ejemplo, mira cómo dice, en el principio creó Dios, Génesis 1:1, en el principio
Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nosotros vemos a Dios en el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación. ¿Ven? El principio de la creación. Génesis 1.1 es una cosa, Génesis 1.2 es una descripción de la tierra en otra manera. ¿Verdad? Entonces, pero aquí estamos hablando del principio. ¿Cuándo fue el principio? Nosotros no sabemos cuándo fue el principio. La edad de la tierra no está especificada en la escritura. La edad de la tierra, la tierra, el piso, pues, la edad de la tierra no está. Pero los seres humanos, el hombre, tiene aproximadamente 6.000 años de existir como raza humana sobre la faz de la tierra, no así la tierra. Entonces, cuando habla del principio de la creación. Amén, como dice la palabra, que por Jesús fueron hechas todas las cosas, el universo y todo lo que hay. Entonces, ¿cuándo fue este principio? No lo sabemos. ¿Verdad? La Biblia no nos da ese detalle, pero sí nos da el detalle del hombre, la existencia del hombre, son aproximadamente 6.000 años. Entendamos esa diferencia, no nos confundamos. No estamos diciendo que la Tierra tiene 6.000 años. La Biblia no dice cuántos años tiene la Tierra. Entonces, si algunos científicos dicen que la Tierra tiene 4 millones de años o lo que sea, nosotros no podemos debatir eso porque no lo dice la Biblia. O sea, no es necesario, pero nos dice cuánto tiene el hombre, la raza humana, ¿verdad? Entonces, en el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí nosotros en Génesis capítulo 1.1 vemos a Dios. El 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice así, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio Dios creó. En el 1.2 dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Por qué? Porque ya está listo. Aquí hay otro propósito ya. Si nosotros vemos Génesis 1.2, la tierra está en un caos. Entonces ahora viene la reconstrucción, viene la renovación, viene a Dios a hacer lo que ya existía, a arreglarlo, ¿verdad? Arreglarlo, porque había habido un caos. Entonces puede ser por muchas, puede ser por la rebelión de Luzbel, ¿verdad? Que la tierra fue afectada también, ¿verdad? La tierra fue afectada. Entonces puede ser por la rebelión de Luzbel. Pero aquí lo que nos interesa es que el Espíritu de Dios está listo para ejecutar. El Espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas. Dios, el ser creador, Dios es el creador, el Espíritu ejecutor. Amén. Entonces Dios da la orden. Dios es la sabiduría, la esencia, el origen de todas las cosas. Y viene el Espíritu de Dios listo para ejecutar sobre la faz de las aguas, para ejecutar reconstrucción. Y también ahí mismo vemos en el 3, dice, y dijo Dios, el verbo, la palabra, y dijo Dios, ahí está Jesús. Entonces ahí nosotros vemos el Padre, el Espíritu, el Hijo. Vemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el Hijo es la palabra, el Hijo habla, pronuncia y el Espíritu ejecuta. Y Dios es el origen de toda la sabiduría, de la existencia de todo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos desde el inicio. Pero si nosotros vemos también en Génesis capítulo 1, verso 26, también ahí mismo. Entonces dijo Dios, mira cómo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí nosotros vemos también cómo el Señor habla de una manera, como dice Dios Elohim, es plural, ¿verdad? Dios Elohim es plural. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos la ejecución de la Trinidad también, hagamos.
Pueden haber muchas otras versiones, pero esto no es un hecho aislado, sino que nosotros vamos a ver más adelante, a lo largo de la Escritura, la manifestación de la Trinidad siempre. Ese es otro texto. Por ejemplo, en Génesis 3, cuando Génesis 3, 22, lo mismo, mire cómo dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Verdad? Entonces aquí, después de la caída, el Señor hace un comentario. Ahora el hombre es como uno de nosotros, en otras palabras, que conoce el bien y el mal. Antes estaban en inocencia, ¿verdad? En inocencia, pero tenían una conciencia que podían decidir. Ahora ellos ya saben el bien, o sea, no es que antes no estaban ellos expuestos a lo bueno y lo malo, no. Eso es así, ellos estaban expuestos a lo bueno y a lo malo, pero eso no es tanto de que si existe lo malo y lo bueno, no, existen las decisiones, existen las emociones, los sentimientos. Amén. Entonces, ahora el hombre, dice, es como uno de nosotros, que sabe lo bueno y lo malo. Entonces, pero ahí lo que usa es el mismo término Elohim, que quiere decir plural, que quiere decir que ahora el hombre es como uno de nosotros, que sabe, ¿verdad? Que conoce, que entiende. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 11, vemos otra vez la palabra Elohim ahí, en el caso de la Torre de Babel, ¿verdad? En el caso de la Torre de Babel, cuando los hombres estaban haciendo una torre que se estaba elevando, cuyo propósito era conquistar el espacio, ¿verdad? Ahí empieza la era espacial. Entonces, ellos quieren hacer una torre de ladrillo que llegue hasta el espacio, hasta el cielo. Esa era la idea de ellos, ¿verdad? Ahora, tenían el propósito de hacer esa torre y no había nada que los separara. O sea, ellos habían determinado realmente elevar esa torre, dice, y estaban determinados a hacerlo. Todo el mundo estaba empeñado trabajando, todo el mundo estaba enfocado en trabajar e invertir lo que fuera, energía, material de construcción, todo, y tenían un solo propósito como raza humana, un solo propósito, que iba en contra de los propósitos de Dios. Obviamente esos propósitos estaban alimentados por el diablo, ¿verdad? Había un líder, había una estructura social y había un propósito. El propósito era conquistar el espacio exterior, ¿verdad? Olvidarse de su tierra, olvidarse de la instrucción de Dios que había que poblar la tierra, había que desplazarse sobre la faz de la tierra de manera horizontal, ¿verdad? Pero ellos quieren de manera vertical, irse para arriba, para Dios, manifestando el orgullo, manifestando el ánimo de distinguirse, el ánimo de destaque, el ánimo de lo que sea. Porque ellos decían, tenían un lema, construyamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, por si acaso nos dispersamos sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí vemos nosotros que desde ese tiempo el hombre siempre está manifestando ese orgullo, esa rebeldía contra Dios, ¿verdad? Entonces era necesario conquistar el mundo, era necesario desplazarse por el mundo y ver los problemas del mundo, resolver los problemas del mundo. Y el día de hoy todavía el hombre sigue igual, ¿verdad? Con la conquista espacial, y no somos capaces de resolver nuestros problemas de diferencia, de lo que sea, aquí abajo. Entonces, al ver eso, el Señor dice en el 11:7, dice así, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová
el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Entonces, pero lo que queremos ver aquí es como dice, hagamos. Ahí hay otra manifestación de Elohim, ¿verdad? Elohim es una palabra hebrea para identificar a Dios. Y es en plural. Elohim significa singular. Elohim significa plural. Entonces está hablando de sí mismo, pero está hablando de manera plural. Está hablando obviamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque más abajo miramos y dijo Jehová, y Jehová hizo. Pero él está hablando de su esencia, él está hablando de sí mismo, del Elohim, en esos tres pasajes, amén, que habla de la Trinidad, amén. Entonces, Dios es una Trinidad, nosotros lo vemos desde el principio. Ahora vamos a ver algunos textos que nos expresan la Trinidad. ¿Qué le parece si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, Juan 4:24? Juan, el Evangelio de Juan 4:24. Mire cómo dice Juan 4:24. Aleluya. Juan 4:24 dice así. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces ahí vemos la Trinidad. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. Amén. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ahí vemos la Trinidad. Dios es espíritu y los que le adoren tienen que darle en espíritu y en verdad. Está hablando del espíritu humano, pero está hablando también de el espíritu de Dios, el espíritu de verdad. Y está hablando también el Mesías, que le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces ahí vemos la Trinidad manifestándose ahí en ese pasaje. También vamos a ir a 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17. Vamos a ver algunos pasajes. No nos da tiempo de explicar absolutamente todos los pasajes, pero los que podamos. Vamos a ver por qué. Porque nosotros necesitamos ver la Biblia de ese modo. 2 Corintios 3:17. Mira cómo dice. 2 Corintios 3:17. Dice así. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué? Ya viste, el Señor es uno. Ese es el Espíritu. Dos. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, vamos a leerlo otra vez, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces aquí está hablando también de la obra de Cristo y el Espíritu, está funcionando. Y está hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí el Espíritu de Dios funcionando, trabajando constantemente. Vamos a ir a otro pasaje en Juan 14, 18 y 20. Juan 14, 18 y 20. Bendito es el nombre del Señor. Juan 14. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús está hablando
de que Él se va. Y después dice, vendré a vosotros. ¿De qué manera iba a venir? Por medio del Espíritu. Entonces ahí vemos que Jesús se identifica como el Espíritu de Dios también. Amén. Como el Espíritu de Dios. Aquí estamos viendo, nos estamos enfocando en que Jesús y el Espíritu es lo mismo. Amén. Entonces dice, me voy y no los dejaré huérfanos. Entonces, yo no le puedo decir a alguien, me voy, pero regreso y no te voy a dejar huérfano, ¿no? O sea, a menos que regrese. Entonces Jesús dijo que se iba para el Padre, ¿verdad? Va para el Padre, yo me voy al Padre, el Padre Espíritu, ahí está Dios, y después dice, pero regresaré a vosotros por medio del Espíritu, y no los dejaré huérfanos. Y llama que el Espíritu es Padre, o sea, que el Espíritu puede llamarnos a nosotros, y de ese modo el Espíritu está representando la paternidad de nosotros. Entonces, quiere decir que es el mismo. Él va al Padre, me voy, dice, le dijo a María Magdalena, no me toques porque todavía no me he presentado al Padre. Cuando, cuando María Magdalena lo vio resucitado en la tumba, ¿verdad? Le dice, no me toques porque todavía no he llegado al Padre. Entonces, él iba al Padre, Jesús iba al Padre, pero después le dice que iba a mandar a un consolador, que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los tiempos. Entonces, él va al Padre, ahí nosotros vemos a Jesús que se presenta allá arriba con el Padre, Dios Espíritu, y después dice que él iba a regresar, y regresó en Pentecostés, ¿verdad? Nosotros vemos Hechos capítulo 2, cuando regresó el Espíritu de Dios. Entonces, actualmente en la tierra, nosotros tenemos la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros vemos ahí la Trinidad. Es Jesús que va al Padre, el Padre está allá, lo recibe, y después regresa en forma de Espíritu, o sea, el mismo Espíritu de Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Por eso es que es muy delicado y es muy peligroso blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es la misma esencia de Dios. Amén. Entonces, inclusive dice a veces, a veces dice, el que blasfema contra el Padre o contra el Hijo, se le perdona, si se arrepiente, obviamente. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Entonces, nosotros vemos ahí cómo el Señor nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, esa es la otra. Ahora miremos otro pasaje, que está en Lucas 1:35. Lucas 1:35, mira cómo dice Lucas 1:35. Vamos a ir a Lucas 1:35. Dice así. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos, el Espíritu Santo vendrá y reposará sobre ti. Asimismo, como cuando en los principios que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Ahora, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, sobre María, porque viene a ejecutar. ¿Amén? Dijimos que el Espíritu de Dios es el que ejecuta. Por ejemplo, cuando una persona, cuando Jesús hacía los milagros, ¿verdad? Cuando Jesús hacía los milagros, entonces Dios es el que encomienda la obra al Hijo, y eso se llama unción. Entonces Jesús, por ejemplo, es el que da la palabra, y el Espíritu Santo es el que crea, o sea, es el que ejecuta en sí el milagro. Por ejemplo, Jesús, Dios es el que
encomienda al Hijo para morir. Entonces Jesús lleva la obra de redención, Jesús muere, y el que lo resucita es el Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros vemos la Trinidad también, actuando, operando. Aquí mismo igual, nosotros vemos que desde su nacimiento el Padre tiene el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aquí el Espíritu Santo está ejecutando en María, en el vientre de María, la acción de la humanidad de Jesús. Se está creando ahí la humanidad de Jesús. La humanidad, no el Cristo, no Jesús, no Cristo que está con el Padre desde la eternidad. Está ahí elaborando un cuerpo en donde el Cristo vive. Por eso se llamaba Jesús Cristo. Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo va a morir. O sea, tiene que tener ¿cómo se llama? No la habilidad, sino la capacidad o la posibilidad de morir, porque Dios no muere. ¿Verdad? Dios existe, Dios es espíritu, no puede morir un espíritu. Entonces, Él se tiene que valer de un cuerpo humano. Entonces, ese cuerpo humano es donde vive el verbo que se hizo carne. O sea, el Cristo se hizo carne y vivió en ese cuerpo, en su forma, ¿verdad? Por eso se llamaba Jesucristo. Y en ese cuerpo Él murió. Pero aquí miramos el Padre, que es el que da la orden, miramos al Espíritu de Dios ejecutando, ¿verdad? El Espíritu del Señor vendrá y te cubrirá, o sea, que quedaría encinta, y ahí nosotros vemos a Jesús siendo engendrado en María, siendo fecundado en María, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos por medio de la palabra, por medio de la acción del Espíritu Santo. O sea, ahí el Espíritu de Dios es el que elaboró, el que hizo, ¿verdad?, la humanidad de Jesús en el vientre de María. Y fue de una virgen, para denotar que no fue por la manera como somos engendrados los seres humanos. Entonces, fue por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, por eso es que se hace el énfasis de que María era una virgen, y una virgen concebirá. Entonces, la virgen dentro, o sea, y ella fue virgen hasta el alumbramiento. Hasta que Jesús nació, ella dejó de ser virgen. ¿Por qué? Porque Jesús rompió matriz, y entonces ahí es donde nace Jesús. Y obviamente María tuvo más hijos con José. Dice que dándose cuenta José que María estaba encinta, dice que no la conoció hasta después que Jesús nació. Entonces, obviamente Jesús tuvo más hermanos, obviamente María tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces, eso está en la Escritura, o sea, eso no se puede negar, eso está en la Escritura. Entonces, pero nosotros vemos que el que ejecuta la acción, así que ese óvulo esté fecundado, es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros vemos también eso, pero ahí vemos desde el nacimiento, desde la concepción, vemos la operación de la Trinidad, Padre, Hijo y el Verbo que está siendo engendrado. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo 3:16. Mateo 3:16. Mateo 3:16. Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que la voz que habla del cielo, el Verbo Jesús que está siendo bautizado,
Y vemos también el Espíritu de Dios que baja, desciende sobre él y reposa sobre él en forma de paloma, o sea, en forma corporal, porque el Espíritu es Espíritu, el Espíritu de Dios es Espíritu. Entonces, para que dar testimonio, ese es el objetivo del Espíritu de Dios, dar testimonio de Jesús, entonces el Espíritu de Dios tomó la forma de una de una ave, de una paloma, y descendió sobre él y reposó sobre él, como una evidencia de que él era el Mesías, de que él era el Salvador. Y la voz que descendió que se oyó de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es cuando Jesús fue reconocido de parte del cielo, de parte de Dios, ¿verdad? Cuando él se bautizó. O sea, no es que Jesús necesitaba arrepentirse de pecado, porque no había pecado en él. Jesús no necesitaba nacer de nuevo. Jesús no necesitaba arrepentirse. Jesús no necesitaba eso, ¿verdad? No, porque él no pecó. Y él era el Cristo. Amén. Él era el Cristo. Él rechazó el pecado. No es que no podía pecar, pero él no pecó por su decisión, obediencia a Dios. Entonces no tenía que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando viene la confirmación es para nosotros. Es como Dios diciendo: este es el Hijo. Y ahí lo llama hijo. Lo llama hijo. Es más o menos lo que pasa cuando nosotros los bautizamos en agua. Igual, cuando nosotros nos bautizamos en agua, hay un reconocimiento de parte de Dios. Hay una acción espiritual que nosotros no vemos. Pero hay algo poderoso que sucede cuando es el bautismo. O sea, si nosotros vemos, el Señor no hace la voz no se escucha en otras eventualidades. No se escucha cuando el Señor hace milagros, cuando murió en la cruz, cuando no se escucha. Se escucha la voz cuando Jesús se bautizó. Y entonces es una introducción, es un compromiso público. Después de que nosotros nos bautizamos, es una vida pública. Ya nosotros con ese bautismo estamos declarando ante todos de que somos hijos de Dios. Pero pasa algo, esa misma voz pues es confirmada en los cielos. Lo que pasa es que nosotros no la oímos, pero el Señor nos declara hijos, nos declara ante la creación, nos declara ante los ángeles de que somos hijos. Eso fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Se escuchó la voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Dios Espíritu. Y está la confirmación que viene, que es el Espíritu de Dios en forma corpórea, visible ante todas las personas, y el Hijo que está siendo bautizado. Ahí vemos la Trinidad, dispuesta a empezar el ministerio público de Jesús. Ahí Dios lo introduce. Ahí Dios oficialmente lo introduce. Ese es el momento oficial cuando empieza Jesús su ministerio público. Es cuando recibe la aprobación, el reconocimiento y el testimonio de Dios ante toda la creación, de que es su Hijo, ¿ya? Es que es Dios cuando toma forma corpórea, un cuerpo de carne. Amén. Entonces ahí vemos la Trinidad. Eso es muy importante. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 10, verso Hechos 10, 38. Vamos a ir a Hechos 10, 38. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Hechos 10, 38. Mira cómo dice. Dice: cómo Dios ungió, nótese, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces nosotros vemos, Dios lo ungió. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. El que hace, el que ejecuta, ¿verdad? A Jesús de Nazaret, que venía con una función, que los hombres lo vieran físicamente. Entonces está ahí Dios, la imagen de Dios, el mismo Cristo,
en esa humanidad de Jesús manifestando bienes, manifestando el Evangelio, manifestando sanidades, manifestando milagros, manifestando beneficio para las personas. Entonces ahí nosotros vemos, dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para que ande haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo. Entonces ahí vemos la Trinidad funcionando en el Evangelio en sus beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos predicando la palabra y Dios quiere manifestarse con milagros, entonces Dios es el que nos llama a nosotros. Dios es el que nos llama a nosotros, nos unge con su Espíritu Santo y eso se tiene que manifestar, eso se tiene que ver a través de la palabra, a través de los milagros, a través de la sanidad, a través de las confirmaciones del Espíritu por medio del poder del Espíritu. Entonces lo mismo hace aquí con Jesús, pero ahí vemos la Trinidad funcionando, Dios, Espíritu Santo, Hijo, ejerciendo lo que es la labor evangelizadora, sanadora, de rescate a la humanidad. Es la Trinidad funcionando. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Mira cómo dice. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Verdad? Jesús se regocija. Y dice así, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces aquí está hablando de que, ¿verdad?, la gente está diciendo, alabando a Dios, alabando al Señor, alabando al Cristo, y están los 70 acaban de regresar, que Jesús los mandó a predicar, 70. Entre ellos ahí va todos los apóstoles, regresaron alegres, contentos, que los demonios se les sujetaban, y Jesús se dio cuenta de que ellos habían recibido fe, habían recibido el Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, y andaban haciendo, y Jesús los mandó. Cuando vienen regocijados porque miraron la gloria de Dios. Entonces, aquí nos habla el Señor, no habla de niños en sí, sino que habla de sencillez de corazón en aquellas personas que reciben la palabra de Dios. No se puede recibir las bendiciones de Dios si no hay sencillez. Pero ahí nosotros vemos, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros miramos en la Escritura Espíritu con E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros miramos Espíritu con E minúscula, estamos hablando de otros espíritus. Puede ser espíritu humano, puede ser espíritu de sabiduría. El Espíritu estaba con él. Y te alabo, Padre. Jesús alabando al Padre. Dios Espíritu. Amén. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 34, otro pasaje. Entonces, estamos viendo cómo la Trinidad está a todo lo largo de la Escritura. Juan 3, 34. Obviamente no podemos tocar todos los pasajes porque tendríamos que leer toda la Biblia, ¿verdad? Pero estamos viendo algunos pasajes. No te olvides que el tema es conociendo al Dios de la Biblia. Entonces yo solamente te estoy dando pautas de cómo verificar, cómo confirmar doctrina, cómo estudiar acerca de Dios, cómo tener los elementos, cómo hacer. Porque a veces nosotros, los predicadores, cometemos el error de que no son prédicas, a veces son crónicas, a veces son comentarios, a veces son análisis.
Pero lo más importante, pienso yo en una prédica, es la aplicación, porque a nivel personal me refiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender el mensaje, pero lo otro es, o sea, ¿en qué me involucra eso a mí? ¿O cómo hago yo para hacer lo que me están diciendo? Entonces, eso para mí es importante, porque entonces tratamos de enseñar cómo hacer las cosas. Amén. Eso es más que todo. Entonces yo te estoy dando pautas de cómo, cuando la palabra del Señor dice, conozca, venir y saber y conocer que yo soy Dios. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo estudio la Escritura? ¿Verdad? Entonces, escogemos los pasajes, por ejemplo, que hablan de la Trinidad. Pero como te digo, la palabra no nos va a decir yo soy una Trinidad. No, hay muchas enseñanzas. La mayoría de enseñanzas no son como nosotros las entendemos hoy en este tiempo, que se nos explica con más detalle muchas cosas. Hoy, no, la manera como te enseña la Biblia es, están las cosas ahí, pero nosotros tenemos que analizarlas para encontrarlas y verlas. ¿Verdad? Entonces, como por ejemplo estos pasajes que hablan de la Trinidad específicamente. Entonces Juan 3:34, mira cómo dice Juan 3:34, dice así, vamos a leer del 31, dice, el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos el Padre, el Espíritu y vemos al Hijo. Ahí en ese pasaje. Miremoslo otra vez, dice, porque el que Dios envió, entonces miramos ahí, porque Él se está refiriendo a Jesús, que Dios envió a Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Las palabras de Dios hablan. Dios no da el Espíritu por medida. Ahí está el Espíritu. Entonces, ¿quién le daba la habilidad a Jesús para hablar? En una ocasión dijeron, ¿de dónde ha sabido, a dónde ha estudiado este? Si ha estado aquí entre nosotros, ¿de dónde tiene esa sabiduría? Amén. Entonces, es el Espíritu de Dios que le dio la habilidad para hablar. Obviamente Jesús se preparó, porque Jesús vivió como hombre, ejerció su ministerio como hombre, entonces él aprendió. Dice la palabra del Señor que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría. Entonces Jesús también manejaba un escrito de la época y lo estudiaba, ¿verdad? Aunque él era mismo la palabra, pero él estudiaba, él era el verbo, la palabra. Entonces Jesús está toda la palabra en él. ¿Amén? Entonces eso, el Espíritu de Dios se manifestaba dándole la habilidad y hablaba de una manera tremenda, ¿verdad? Una sabiduría que vino del cielo, amén, del Espíritu de Dios. Entonces ahí nosotros vemos, amén. Ahora miramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora miramos en 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Vamos a ir a 1 Pedro. 1 Pedro 1:2. Mira cómo dice. Pedro, vamos a leer desde el principio. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Que fuimos llamados, dice, por Dios. O sea, aquí dice el 2, elegidos según la presencia de Dios. La presencia de Dios para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios, la presciencia de Dios, según el previo conocimiento de Dios, ¿verdad? Dios había destinado que iba a llamar un pueblo. Ahí Dios llama de todos. Por eso dice la Escritura, muchos son llamados y pocos los elegidos. Todos tenemos esta oportunidad. O sea, no es que ya Dios predestinó a un grupo selecto, eso no es así. Y que no se van a perder por nada, no, tampoco es así. Dios llama, y entonces el que entra, ese es el que el Señor tiene misericordia. Amén. Es el que el Señor tiene misericordia. Y perdón, perdón. Y Dios llama, ¿verdad? Dios llama y entonces dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, el asunto que queremos ver aquí es que dice, por la presciencia de Dios, o sea, que Dios había destinado sacar un pueblo santificado, ¿verdad? Un pueblo en santificación del Espíritu. O sea, que el Espíritu ejecuta, el Espíritu llama, el Espíritu predica, el Espíritu enseña, el Espíritu le habla al hombre, usando personas, usando individuos, usando predicadores, usando quien sea. Dice, y si estos callan, las piedras gritarán. Entonces Dios va a usar todo, pero siempre eso es inspiración del Espíritu. Entonces Dios tiene la presencia, Él concibe un pueblo. El Espíritu Santo llama, invoca. Dice que nadie viene al Hijo si el Padre no lo atrae primero. Entonces, ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que eso funciona? Entonces, Dios concibe, Dios tiene un plan, proyecto, así como cuando, por ejemplo, Dios llamó al pueblo de Israel. Dios llamó a un hombre, entonces ya tenía Dios un objetivo, un propósito. Y el propósito era elaborar un pueblo, llamar un pueblo para hacer testimonio a todos los pueblos, a todas las naciones. Luego llama a Abraham. Y ahora viene que este pueblo, Dios lo llama, ¿verdad? Viene el pueblo, Dios lo llama, y el pueblo acepta, o sea, y este pueblo es santificado por el Espíritu de Dios. O sea, ¿qué quiere decir santificado por el Espíritu de Dios? Que el Espíritu de Dios lo llama y lo aparta, lo pone en un lugar seguro. Eso se llama santificación, o santo significa apartado. ¿Apartado de qué? De la corriente del mundo, del pecado, de las modalidades. O sea, ya tiene un propósito diferente. Pero es Dios el que trata con él por medio de su Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí nosotros miramos lo otro. Entonces, ¿cuál es el papel de Jesús? Esa santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Vio? Entonces, el Espíritu Santo puede llamarlo, pero se necesita el precio del pecado, se necesita la paga del pecado, se necesita que alguien haya muerto. Entonces Dios no va a morir porque es Espíritu, el Espíritu Santo tampoco, ¿verdad? Pero también por lo mismo, porque es Espíritu, pero Jesús tomó esa forma de hombre y Él muere para pagar el precio del pecado. Entonces ahí nosotros vemos la Trinidad funcionando en la redención, en la santificación del hombre. O sea, cuando dice ser rociados por la sangre del Cordero, eso significa justificación.
justificación. Amén. Eso significa que el Espíritu de Dios nos apartó, nos selló, ¿verdad? Y nos puso a un lado. ¿Por qué? Porque creímos en Él. O sea, no es por nuestros méritos, simplemente creímos en Él. Entonces, y Él tiene la misericordia de apartarnos. Y ya Dios tenía el propósito de elegir un pueblo, una iglesia santa, pura, sin manchas ni arrugas. Amén. Entonces, pero vemos la obra de la Trinidad. Sin sacrificio no hay redención. Sin la obra del Espíritu, que tiene esa paciencia para tratar con nosotros, que le hace, que nos habla a través de cualquier instrumento, puede ser un predicador, puede ser inclusive a veces un pecador. Puede hacer que de repente vayas manejando y das una vuelta en una curva y así enfrente miras un rótulo que dice Jesucristo salva. Y es el Espíritu Santo que te trae la convicción, usando ese rótulo que alguien un día, motivado por el Espíritu, fue y lo puso ahí. Me acuerdo que una vez iba allá en Centroamérica, íbamos, ya vivía aquí yo, pero fuimos allá a Centroamérica con un viaje misionero. Y entonces andábamos allá y me acuerdo que miraba unas piedras que decían Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo te llama, Jesucristo. Y decía, qué bonito, qué bonito. Ya, entonces, qué bonito cómo están esos rótulos. Hay gente que le molesta a eso. Hay gente que dice, ¿por qué ponen eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, cuando es una prédica, cuando es un llamado del Espíritu Santo que le está haciendo a la gente. Entonces ya viste, el Padre tiene la presencia de escoger un pueblo, el Espíritu Santo lo saca, lo santifica y es rociado por la sangre del Cordero. Ahí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo funcionando. Amén. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con esto el próximo sábado, el próximo viernes. Vamos a estar anunciando, amén. Así es que, ¿cuándo va a ser el próximo? Así es que Dios te bendiga en gran manera. Que la gracia de Cristo abunde poderosamente en ti. Amén. Espero que haya sido de utilidad este tema y que el Señor te bendiga en grande. Verdaderamente, te insto a que estudies tu Biblia. Cada cristiano debe conocer bien su palabra. Amén. O sea, no nos quedemos a medias. Siempre Dios da más. Y la palabra te hace sabio. La palabra te da consejo para todo. Amén. Así es que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.